Buen día, profesora. Somos el grupo número uno, conformado por quienes hablan: Sarmiento Hurtado, Linsla y Esther, Cornejo Montoya y Yajaira Alexandra, Mendoza Alarcón, Fiorella Soledad y Pomalaza Mendoza Alex Antonio. Violencia de género en Ica. Yo me enfocaré en los derechos humanos. Durante años, la violencia de género en el Perú se ha convertido en una lucha constante para muchas mujeres que han visto su vida bajo el poder del hombre. En nuestro país, la tasa de violencia de género ha incrementado, más aún durante la pandemia, a punto que 7 de 10 mujeres han sido víctimas de violencia. En Ica, muchos de estos casos son poco o nada atendidos por las autoridades, ya que en los últimos meses se ha registrado un aumento de 3.000 casos de maltrato hacia la mujer, según los Centros de Violencia de Emergencia de la Mujer. Si bien es cierto, sabemos que anteriormente se podía cometer actos de violencia sin que estos sean castigados. Con la aparición de los derechos humanos, se busca proteger los derechos de las personas ante distintos actos de violencia. Sin embargo, esto no es reflejado, ya que las autoridades competentes no reconocen uno de los derechos básicos, que es la libertad de alzar tu voz y que ésta sea escuchada y atendida para tomar las acciones efectivas y así proteger a las víctimas. El alzar tu voz de protesta te puede llevar a muchos problemas o incluso a no ser escuchada. Esto es significado de la falta de interés y el poco criterio de los fiscales. Por ello, muchos de los fiscales han determinado una responsabilidad compartida ante los constantes ataques de violencia que sufren muchas mujeres. Frente a este contexto, surge la siguiente interrogante. En tu opinión, ¿consideras que las acciones de los fiscales en Ica de establecer la responsabilidad compartida son correctas? No consideramos que las acciones de los fiscales en Ica de establecer la responsabilidad compartida son correctas, porque aquí las víctimas agraviadas o violentadas son las mujeres. No es un enfrentamiento mutuo. Claramente se observa día a día la violencia que se tiene en contra del género femenino. A continuación desarrollaremos nuestros argumentos y le doy pase a mi compañera. De mi parte, tocaré el tema de la responsabilidad. Sabemos que moral y éticamente la responsabilidad ante el caso de violencia de género en Ica debería de caer el peso en las autoridades, ya que son las personas que tendrían que hacerse responsables ante las denuncias de cada mujer por violencia. Pero sabemos que es todo lo contrario, que hay ausencia de autoridad, que cada mujer tiene que hacerse responsable de lo que le sucede, ya que las autoridades no hacen nada y en Ica es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Sabemos que mujer que realiza la denuncia por ser atacada es criticada hasta por los oficiales. Creo yo que esto hace que otras mujeres por vergüenza se queden calladas. Pero no debe ser así, ya que debemos castigar a esa persona agresiva, que sabemos que su actuar es negativo ante la sociedad, lo cual no sabemos si lo puede volver a hacer a otras personas. Los fiscales dicen que hay que dar la responsabilidad compartida. Disculpe, señor fiscal, pero yo no soy responsable que una persona enferma quiera hacerme daño, porque nadie tiene derecho de por qué tocarme o hacer cualquier acto ante mi persona negativo. Por eso digo y afirmo que la responsabilidad ante la violación de género contra la mujer lo tienen las autoridades. Le doy pase a mi compañero. Buenos días, profesora. Mi nombre es Alex Pomalaza y voy a tocar el punto sobre las normas establecidas y principios éticos del razonamiento moral. Para este caso, en la revista Yapa Chincap se destacó la incompetencia del fiscal a cargo de un proceso ya investigado contra la violencia de la mujer en la ciudad de Ica. Este fiscal de nombre José Echevarría allí tuvo que presentarse durante una audiencia. Sin embargo, nunca se llevó a cabo ese proceso y a pesar de informar o dar evidencia relevante, nunca se llegó a concluir y determinar quién fue el responsable de la agresión. En este caso, se mencionan dos estadios muy importantes que están influyendo aquí, que es las normas sociales establecidas. Eh, y tenemos unas leyes que tenemos que seguir
en este caso para la protección de la mujer y violencia contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí hay una autonomía moral que debemos implantar ante estos agresores. Eh, Sin embargo, también en los derechos prioritarios y contratos sociales, que es el estadio 5, se tiene que plantear esto un, una norma o un juicio directo a los agresores porque están violentando estas leyes y obtienen un consenso, un contrato social favorable para ellos, agraviando a las mujeres y no se da un juicio moral totalmente. Eh, para ello estamos presentando esta postura, ¿no? Daré paso a mi compañera para que pueda hablarles un poco más del tema. En conclusión, por todo lo anterior expuesto, mi grupo y yo reafirmamos nuestra postura de que las acciones de los fiscales en Ica de establecer responsabilidad compartida no son las correctas, ya que, como hemos podido observar, las víctimas están siendo afectadas con pena de cárcel, siendo ellas las que sufrieron la vulneración de sus derechos, por lo que es injusto que se las detenga por defenderse, cuando el detenido y procesado por sus acciones debería ser el agresor. Por otro lado, tenemos a las autoridades involucradas en los casos de violencia contra la mujer, como los fiscales, quienes demuestran la poca capacidad de resolución de los casos y la falta de empatía hacia las víctimas, ya que presentan un estereotipo de género, por lo que terminan dando muchas veces preferencia al agresor y permitiendo que el ciclo de violencia continúe, llegando muchas veces al desenlace fatal. Frente a este contexto, toma relevancia la importancia de la ética de los mínimos, quienes son necesarios para la convivencia dentro de la sociedad. Pero, ¿qué significa esto? Indicaremos que es una ética de justicia que hace referencia a las condiciones y comportamientos mínimos de convivencia dentro de una sociedad. En este caso en particular, el derecho de la mujer a ser tratada dignamente y que no pase por hechos de violencia y vulneración de sus derechos. Debería ser un factor fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad. Por ende, el Estado debe promover medidas que sean cumplidas satisfactoriamente para prevenir estos hechos de violencia y que la mujer sea tratada dignamente en todo aspecto de su vida. Es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.